Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasnochado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El problema de los tres cuerpos. Que lo disfruten. Capítulo 33. Trisolaris. Sofón. 83 horas trisolarianas, alrededor de 8,6 años terrestres, más tarde. El Princeps había convocado al cuerpo de consejeros de Trisolaris en pleno para una reunión de urgencia, un hecho totalmente excepcional. Debía de haber ocurrido algo grave. La gran flota interestelar de Trisolaris había despegado hacía 20.000 horas trisolarianas. Las naves conocían la dirección aproximada de su destino, pero no a qué distancia se hallaba. Cabía la posibilidad de que estuviese a millones de horas luz, quizá incluso en el extremo opuesto de la galaxia. Frente a aquel mar infinito de estrellas, la expedición albergaba pocas esperanzas de éxito. La reunión de consejeros se celebraba bajo el monumento al péndulo. Al leer este episodio, Wang Miao no pudo evitar pensar en aquella vez que los miembros de las Naciones Unidas se habían reunido al pie del monumento al péndulo de tres cuerpos. Ese era uno de los pocos elementos del juego que realmente existían en Trisolaris. El hecho de que el Princeps hubiera escogido aquel lugar para reunirlos confundía a la mayoría de los asistentes. Aún no estaba claro que la era caótica que venía transcurriendo hasta el momento hubiera finalizado, pues a pesar de que del horizonte acababa de emerger un pequeño sol, este podía ponerse en cualquier instante. La temperatura era inusualmente baja y todos se habían obligado a vestir incómodos trajes térmicos eléctricos totalmente herméticos. El enorme péndulo metálico oscilaba, imponente, contra el gélido aire. La sombra que proyectaba sobre el terreno, a la luz de aquel sol minúsculo, era muy alargada. Daba la sensación de que por allí anduviera un gigante cuya cabeza tocaba el cielo. Bajo la atenta mirada de sus consejeros, el Princeps ascendió a la base del péndulo y accionó un interruptor rojo. Acabo de apagar el péndulo, Anunció tras volverse. Se irá deteniendo poco a poco, conforme disminuye la resistencia del aire. ¿Por qué lo ha hecho, Princeps? Preguntó un consejero. Todos ustedes conocen ya el simbolismo histórico del péndulo. Su propósito original era el de hipnotizar a Dios para dormirlo. En el momento actual, a la civilización trisolariana le conviene más tener a Dios despierto, porque ha decidido bendecirnos. Todos permanecieron en silencio, preguntándose a qué se refería con aquellas palabras. El péndulo osciló 3 veces antes de que por fin alguien osara preguntar. ¿Ha respondido la Tierra? El Princeps asintió. Sí. Hace media hora he recibido el informe. Se trata de una respuesta a la advertencia enviada. ¿Tan pronto? Pero si solo han pasado 80.000 horas. Eso significa que la Tierra se encuentra a apenas 40.000 horas luz de nosotros. Es nuestra estrella más cercana, ¿verdad? En efecto, por eso decía que Dios nos está bendiciendo. Una gran euforia se apoderó de todos los asistentes. No obstante, como no se les permitía exteriorizarla, tuvieron que contenerse. La sensación en el ambiente era la misma que se respiraba cuando un volcán estaba a punto de entrar en erupción. Consciente de lo peligroso que sería permitir un estallido de tan débiles emociones, el Princeps se apresuró a verter un jarro de agua fría sobre el volcán de júbilo. He dado la orden a la flota trisolariana de que se dirija hacia esa estrella, pero el pronóstico no es tan optimista como puede pensarse. En base a lo que sabemos, estamos en condiciones de afirmar que la flota navega hacia una muerte segura. Los consejeros se serenaron. ¿Alguien sabría decirme por qué se ha llegado a tal conclusión? Yo, dijo el consejero de ciencia.
Todos hemos estudiado atentamente los primeros mensajes llegados desde la Tierra. La sección más relevante aquí es la dedicada a su historia. Repasemos los hechos. Los humanos necesitaron más de 100.000 años terrestres para evolucionar de cazadores-recolectores a agricultores. Pasar de la edad agrícola a la edad industrial ya les costó algo menos, varios miles de años terrestres. Pero es que el paso de la edad industrial a la edad atómica se produjo en solo 200 años terrestres, y luego, en apenas unas décadas terrestres, ya estaban en la edad de la información. Esta civilización posee la aterradora capacidad de acelerar su progreso. Ninguna de las más de 200 civilizaciones trisolarianas que ha habido en la historia, incluida la nuestra, ha experimentado jamás un desarrollo tan acelerado. En todas ellas el progreso de la ciencia y la tecnología ha seguido un ritmo constante, o incluso se ha lentificado. Todas las edades de la tecnología han requerido aproximadamente el mismo tiempo para alcanzar un desarrollo tan estable como lento. El príncipe asintió y dijo: La realidad es que para cuando la flota trisolariana llegue a la Tierra, dentro de 4.500.000 horas, gracias a su prodigiosa velocidad de desarrollo, el nivel tecnológico de aquella civilización superará con creces al nuestro. Además, el viaje de la flota es largo y arduo. Debe atravesar 2 zonas de polvo interestelar. Se calcula que, muy probablemente, una de cada 2 naves desaparecerá por el camino antes de alcanzar el sistema solar de la Tierra. Y aquellas que lo hagan estarán a merced de una civilización mucho más poderosa. No se trata de una expedición, sino de una procesión funeraria. Si realmente ese es el caso, Princeps, intervino el consejero de Asuntos Militares, las implicaciones son aún más aterradoras. Ciertamente, no resulta descabellado imaginar que, con la ubicación de Trisolaris revelada, la Tierra decida contraatacar enviando una flota interestelar con la misión de eliminar futuras amenazas. Así, mucho antes de que un sol expandido engulla el planeta, la civilización trisolariana habrá sido aniquilada por los terrícolas. el brillante futuro que imaginaban se había vuelto de repente intolerablemente desalentador. Todos guardaron silencio. Lo primero que debemos hacer, prosiguió el príncipe, es contener el progreso de la ciencia de la Tierra. Afortunadamente, en cuanto nos llegaron sus primeros mensajes, comenzamos a concebir planes para ese fin. Por el momento contamos con una circunstancia a nuestro favor. La respuesta que acabamos de recibir fue enviada por un terrícola traidor, lo cual nos da motivos para aventurar la existencia de más fuerzas alienadas en el seno mismo de la civilización terrestre. Fuerzas que debemos saber aprovechar al máximo. No será fácil, Princeps. Disponemos de una sola línea de comunicación con la Tierra, y completar cada intercambio requiere más de 80.000 horas. Tengan en cuenta que probablemente, al igual que pasó aquí, el mero conocimiento de la existencia de la civilización extraterrestre conmociona a toda la sociedad del planeta y la marque profundamente. Eso nos da motivos para creer que las fuerzas alienadas de la civilización terrestre se unirán y aumentarán. ¿Y qué podrán hacer? ¿Llevar a cabo algún tipo de sabotaje? Dado el desfase temporal de 40.000 horas, el valor estratégico de las tácticas bélicas o terroristas convencionales es nimio. Además, siempre podrán recuperarse. Solo hay un modo de contener el desarrollo de una civilización y desarmarla durante un periodo muy extenso: terminar con su ciencia. El plan se centra, por un lado, en enfatizar y amplificar los efectos negativos que tiene en el medio ambiente el desarrollo de la ciencia. Dijo el consejero de ciencia. También, por otro, en mostrar indicios de poder sobrenatural a la población. Asimismo, para resaltar los efectos negativos del progreso, intentaremos utilizar una serie de milagros,
a fin de crear un universo imaginario que la lógica de la ciencia no pueda explicar. Una vez que estas ilusiones se hayan mantenido durante cierto tiempo, es muy posible que en la Tierra la civilización trisolariana se convierta en objeto de adoración religiosa. Cuando las ideas no científicas prevalezcan sobre el pensamiento científico, se abrirá la puerta que conduce al colapso de todo su sistema de pensamiento científico. ¿Cómo crearemos esos milagros? Es muy importante que no se descubra que se trata de un truco. Es posible que tengamos que dar a conocer a las fuerzas alienadas de la Tierra cierto número de tecnologías que estén muy por encima del nivel tecnológico humano del momento. Eso es demasiado arriesgado. objetó el Princeps. ¿Quién sabe en qué manos acabarán esas tecnologías? Es jugar con fuego. Está claro que habrá que estudiar las tecnologías concretas a revelar. Un momento, consejero de ciencia. Lo interrumpió el consejero de Asuntos Militares, levantándose. Princeps, quiero dejar constancia de mi oposición a ese plan. Es prácticamente inútil. Es mejor que nada. Sostuvo el consejero de Ciencia. Cuanto mejor. Replicó con desprecio el consejero de Asuntos Militares. Comparto su opinión. Dijo el Princeps. Este plan apenas afectaría el desarrollo científico humano. Necesitamos un hecho decisivo que asfixie por completo la ciencia en la Tierra y la congele en su nivel actual. Centrémonos en la clave de esta cuestión. El desarrollo tecnológico global depende del avance de la ciencia básica, y el fundamento de la ciencia básica reside en la exploración de la estructura profunda de la materia. Sin progresos en ese campo, es imposible que se den avances importantes en el conjunto de la ciencia y la tecnología. Esto, por supuesto, no es específico de la civilización de la Tierra, sino que es aplicable a todos los objetivos que la civilización trisolariana pretende conquistar. Empezamos a trabajar en este campo mucho antes de recibir la primera comunicación extratrisolariana. Lo que hemos hecho ahora ha sido redoblar nuestros esfuerzos. Muy bien. Señores, les pido que miren hacia arriba. ¿Qué ven? Preguntó, señalando hacia el cielo. Los consejeros levantaron la vista y vieron un anillo en el espacio. A la luz del sol desprendía un brillo metálico. ¿Es el muelle de construcción de la segunda flota espacial? No. Es un gran acelerador de partículas en construcción. Los planes para la construcción de una segunda flota espacial han sido descartados. Todos nuestros recursos se dedicarán ahora al proyecto Sofón. ¿Proyecto Sofón? Sí. Hasta ahora lo habíamos mantenido oculto a la mayoría de los presentes. El consejero de ciencia los pondrá al corriente. Yo conocía el plan, pero no sabía que había progresado tanto. Admitió el consejero de Industria. Yo también había oído hablar de él. Dijo el consejero de Cultura y Educación. Pensaba que solo era un cuento de hadas. Dicho llanamente, Dijo el consejero de Ciencia. el objetivo del proyecto Sofón es transformar un protón en un ordenador superinteligente. Es una fantasía científica de la que casi todos hemos oído hablar. Apuntó el consejero de Agricultura. ¿Pero es factible? Sé que nuestros físicos han logrado manipular a pequeña escala 9 de las 11 dimensiones del mundo. Sin embargo, seguimos sin poder imaginar cómo introducir un par de minúsculas pinzas en un protón para construir circuitos integrados a gran escala. Obviamente es imposible. El grabado de circuitos microintegrados solo puede producirse en la escala macroscópica y en un plano bidimensional. Por ello, debemos desplegar un protón en 2 dimensiones. ¿Desplegar una estructura nanodimensional en 2 dimensiones? ¿Qué tamaño tendrá el área? Muy grande, como verán. Repuso con una sonrisa el consejero de Ciencia. Pasaron 60.000 horas trisolarianas más.
20.000 horas trisolarianas después de completarse el enorme acelerador de partículas en el espacio, el despliegue del protón en 2 dimensiones estaba a punto de empezar. Iba a realizarse en una órbita sincrónica a la de Trisolaris. Era un hermoso y tranquilo día de una era estable, y lucía un cielo espléndidamente claro. Al igual que la vez en que habían visto partir a su flota, 80.000 horas trisolarianas antes, la población entera de Trisolaris estaba pendiente del cielo. En esta ocasión contemplaban un anillo gigante. El Princeps y todos sus consejeros se reunían nuevamente al pie del monumento al péndulo, cuyo peso, detenido ya hacía mucho, tenía ahora el aspecto de una roca maciza. Nadie hubiera creído que en el pasado había surcado los aires. El consejero de ciencia dio la orden de desplegar en 2 dimensiones. En el espacio, 3 cubos giraban alrededor del anillo. Eran los generadores de fusión que alimentaban el acelerador. Sus disipadores alados empezaron gradualmente a brillar con una tenue luz rojiza. La multitud observaba expectante el acelerador, pero no parecía que ocurriese nada. Una 10ª parte de una hora trisolariana después, el consejero de ciencia se colocó el auricular en el oído y escuchó atentamente. Princeps, anunció. Me temo que el despliegue ha fracasado. Hemos reducido una dimensión de más, y el protón es ahora unidimensional. ¿Unidimensional? Es una línea. Sí, una línea infinitamente delgada. En teoría, debería tener unas 1500 horas luz de longitud. ¡Ja! Se regodeó el consejero de Asuntos Militares. ¿En esto hemos gastado los recursos que podían haber financiado otra flota espacial? En los experimentos científicos debe haber un proceso de resolución de obstáculos. Después de todo, era la primera vez que se probaba el despliegue. Aunque la multitud, decepcionada, comenzó a dispersarse, en realidad el experimento no había finalizado. De acuerdo con la idea inicial, el protón unidimensional permanecería en órbita sincrónica alrededor de Trisolaris para siempre. Sin embargo, la fricción de los vientos solares provocó la entrada en la atmósfera de nuevas porciones de la cadena. 6 horas trisolarianas después, todos observaron extrañas luces en el aire, finísimos hilos que aparecían y desaparecían entre parpadeos. Las noticias no tardaron en revelarles que se trataba del protón unidimensional a la deriva, de camino al suelo por influencia de la gravedad. A pesar de que la cadena era infinitamente delgada, producía un campo que aún podía reflejar luz visible. Era la primera vez que veían materia que no estaba formada por átomos. Las sedosas hebras no eran más que pequeñas porciones de un protón. ¿Qué molestas son estas cosas?, le dijo el Princeps al consejero de ciencia, al tiempo que se frotaba la cara repetidamente. En aquel momento se hallaban al pie de los anchos escalones del edificio de la sede del gobierno. Me irritan la cara. Es una sensación puramente psicológica, Princeps. La masa de todas las hebras juntas equivale a la de un único protón, por lo que resulta imposible que tengan efecto alguno en el mundo macroscópico, y mucho menos que causen daños. De hecho, es como si no existieran. Sin embargo, la lluvia de hilos que caía del cielo era cada vez más copiosa. Cerca del suelo comenzaron a proliferar unas minúsculas luces centellantes, y un halo plateado rodeó tanto el sol como las estrellas. Las cadenas se adherían a cuantos se aventuraban a salir, que iban arrastrando luces al caminar. Luego, cuando la gente se ponía de nuevo a cubierto, las cadenas brillaban trémulamente bajo las lámparas, y en cuanto se movían, el reflejo procedente de las cadenas revelaba los patrones en las corrientes de aire que alteraban. Aunque la cadena unidimensional solo resultaba visible con la luz y no podía sentirse, la gente quedó conmocionada por su presencia.
El torrente de cadenas unidimensionales continuó durante más de 20 horas trisolarianas y luego cesó, pero no porque todas las cadenas hubieran tocado el suelo. Aún tratándose de una increíblemente minúscula, no dejaban de tener masa, y debido a ello su aceleración bajo la gravedad era la misma que la de la materia normal. Sin embargo, en cuanto entraron en la atmósfera, quedaron a merced de las corrientes de aire y nunca llegaron a tocar el suelo. Tras ser desdoblada en una dimensión, la poderosa fuerza nuclear dentro del protón comenzó a atenuarse, debilitando la cadena. Poco a poco, fue descomponiéndose en piezas tan minúsculas que la luz que reflejaban ya no era visible. La gente pensó que habían desaparecido, pero aquellas piezas permanecerían flotando en el ambiente de Trisolaris para siempre. 53 horas trisolarianas más tarde, se volvió a intentar desdoblar un protón en 2 dimensiones. La gente advirtió de inmediato que algo iba mal. Primero los disparadores de los generadores de fusión comenzaron a adquirir un brillo rojizo, y luego aparecieron varios objetos gigantes cerca del acelerador. Todos tenían forma de cuerpos geométricos sólidos y regulares, esferas, tetraedros, cubos, conos y muchos otros. Aunque a primera vista sus superficies parecían estar pintadas con complejas amalgamas de colores, en realidad eran refractantes, y lo que la gente veía era el reflejo distorsionado de la superficie de Trisolaris. ¿Ha surtido efecto?, preguntó el Princeps. ¿Es ese el aspecto que tiene el protón desdoblado? Me temo que estamos ante un nuevo fracaso, contestó el consejero de ciencia. Acabo de recibir el informe del centro de control del acelerador. Esta vez el protón se ha desenvuelto en 3 dimensiones en lugar de 2. En los alrededores del acelerador siguieron apareciendo muchos más cuerpos geométricos gigantescos, con formas cada vez más variadas, toroides, cruces sólidas, incluso algo parecido a una cinta de Moebius. Todos se alejaban del acelerador, dispersándose al minuto de surgir. Al cabo de media hora, ocupaban casi la mitad del cielo, como si fueran las piezas desparramadas de un gigantesco juego de construcción. Al reflejarse en sus superficies espejadas, la luz que alcanzaba el terreno lo hacía con brillo redoblado. La intensidad, en cambio, variaba permanentemente. En su incesante balanceo, la sombra del péndulo gigante atravesaba aquella luz una y otra vez. De pronto, todos los cuerpos geométricos empezaron a deformarse como si estuvieran derritiéndose a causa del calor. Poco después, la deformación se aceleró y los abultamientos resultantes se volvieron más y más complejos. Para entonces, los objetos en el cielo ya no recordaban a las piezas de un juego de construcción, sino el cuerpo descuartizado de un gigante al que se le estuvieran saliendo las vísceras. Conforme dejaron de tener formas regulares, la luz que reflejaban sobre el terreno había ido suavizándose y, al mismo tiempo, la coloración de sus superficies se volvió aún más extraña y surrealista. De entre toda aquella maraña de objetos había unos cuantos que sobresalían especialmente. Al principio, llamaban la atención por el mero hecho de ser similares entre sí, pero luego, cuando la gente reparó en sus detalles y los reconoció, empezaron a sembrar el terror en todo el planeta. Eran ojos. Aunque desconocemos la forma concreta que toman los ojos trisolarianos, podemos estar seguros de que para cualquier tipo de vida inteligente, su visión iba a causar una fuerte impresión. El Princeps fue uno de los pocos que conservaron la calma. Le preguntó al consejero de ciencia cuán complicada podía llegar a ser la estructura de una partícula subatómica. Eso depende del número de dimensiones de la perspectiva observacional, fue la respuesta. Desde una perspectiva unidimensional, no es más que un punto. Así concibe las partículas la gente común. Desde una perspectiva bidimensional o tridimensional,
la partícula comienza a revelar su estructura interna. Desde una perspectiva cuatridimensional, una partícula fundamental es un mundo inmenso. Aplicar el adjetivo inmenso para describir una partícula subatómica como un protón resulta chocante, apuntó el Princeps. La complejidad y el número de estructuras que encierra una partícula aumentan de manera dramática con cada nueva dimensión, dijo el consejero de ciencia, ignorando el comentario del Princeps. Aunque los paralelismos que estableceré a continuación no sean del todo acertados, confío en que les servirán para hacerse una idea aproximada de la escala. Una partícula vista desde una perspectiva heptadimensional posee una complejidad equivalente a la de nuestro sistema solar trisolariano en 3 dimensiones, mientras que desde una perspectiva octadimensional, una partícula resulta tan grande como la Vía Láctea. Cuando la perspectiva se eleva hasta las 9 dimensiones, la complejidad y el número de estructuras internas de una partícula fundamental equivalen a las del universo entero. En cuanto a dimensiones aún mayores, el hecho de que nuestros físicos no hayan tenido ocasión de explorarlas nos impide imaginar el grado de complejidad que pueden llegar a alcanzar. Estamos ante la confirmación de que el microcosmos contenido en un protón sin desdoblar alberga vida inteligente, inquirió el Princeps, señalando los ojos gigantes del cielo. Probablemente nuestra definición de vida no se adecue a la naturaleza del microcosmos de alta dimensionalidad. Resultaría más apropiado decir que el universo encierra sabiduría o inteligencia. Los científicos llevan barajando esa posibilidad desde hace tiempo, pues lo raro sería que un mundo tan vasto y complejo no hubiera llegado a desarrollar algo similar a la inteligencia. ¿Por qué se habrán transformado en ojos para mirarnos?, se preguntó el Princeps mientras observaba aquellos globos oculares flotantes, hermosas y vívidas estructuras que se dedicaban a escrutar el planeta con un halo de extrañeza. Quizás solo busquen manifestar su presencia. ¿Pueden caernos encima? De ninguna manera, Princeps. Quédese tranquilo. Aún en el caso de que todas las estructuras se nos cayeran encima, es preciso recordar que su masa total acumulada sigue siendo la de un único protón. Al igual que sucedió la última vez con la cadena unidimensional, y aun cuando la gente debería acostumbrarse a su inquietante presencia, en realidad no tendrían efecto alguno en nuestro mundo. Sin embargo, esta vez el consejero de ciencia se equivocaba. La gente advirtió que los ojos empezaban a moverse con mayor rapidez que el resto de los objetos del cielo y que empezaban a reunirse en un punto determinado. Muy pronto, 2 de ellos se fusionaron en uno mayor, al que luego se le sumaron más y más ojos que acrecentaron su tamaño. Al final, todos los ojos terminaron fusionándose en un único ojo de dimensiones tan enormes que parecía representar la mirada del universo sobre Trisolaris. Su iris, claro y transparente, tenía en el centro la imagen de un sol. Una gran variedad de colores caía en cascada por la extensa superficie del globo ocular. De pronto, todos aquellos detalles comenzaron a desdibujarse y desaparecer, hasta que el ojo quedó convertido en un enorme ojo ciego, exento de pupila. Luego comenzó a deformarse y pasó de ser un ojo a transformarse en un círculo perfecto. Cuando aquel círculo empezó a rotar lentamente, la gente se dio cuenta de que no era plano, sino parabólico, como la parte superior de una esfera seccionada. Al observar cómo aquel colosal objeto viraba en el espacio, el consejero de Asuntos Militares entendió de pronto lo que estaba sucediendo y empezó a gritar. ¡Princeps! ¡Consejeros! ¡Deprisa! ¡Refúgiense en el búnker subterráneo! Acto seguido señaló hacia arriba. ¡Eso de ahí es un espejo parabólico!, dijo con toda tranquilidad el Princeps. Ordenad a las fuerzas defensivas espaciales que lo destruyan. No nos moveremos de aquí. El espejo parabólico concentró los rayos del sol sobre la superficie de Trisolaris en un punto de luz.
Al principio era muy grande y el calor acumulado en un punto focal no resultaba mortífero. De pronto, el punto comenzó a desplazarse por el terreno en busca de su objetivo. Cuando el espejo dio con la ciudad más grande de Trisolaris, que también era su capital, el punto alteró su rumbo y empezó a dirigirse hacia ella. Muy pronto, alcanzó la urbe. Quienes se hallaban al pie del monumento al péndulo solo pudieron ver un enorme brillo en el espacio. Todo lo demás quedó abrumado por él y por la ola de calor extremo que lo acompañaba. Entonces el punto de luz proyectado directamente sobre la ciudad comenzó a hacerse más y más pequeño, a medida que el espejo parabólico concentraba el haz de luz. Aquel brillo espacial se hizo todavía más intenso, hasta el punto de que ya nadie era capaz de levantar la vista. Los que se hallaban dentro del perímetro del punto sintieron que la temperatura aumentaba vertiginosamente. Justo cuando el calor comenzaba a ser insoportable, el borde del hilo de luz pasó barriendo bajo el monumento al péndulo y todo a su alrededor se hizo más tenue. Transcurrió un tiempo antes de que a los espectadores se les acostumbrara la vista. Cuando volvieron a mirar hacia arriba, lo primero que vieron fue un gran haz de luz con forma de cono invertido que se elevaba desde la superficie del planeta hasta el cielo. El espejo del espacio conformaba su base, mientras que la punta se clavaba en el mismo corazón de la ciudad, donde todo se volvía incandescente. Comenzaron a elevarse grandes columnas de humo. La desigualdad de la temperatura en el cono de luz originó también varios tornados, los cuales formaron otros pilares de polvo que llegaban al cielo danzando y retorciéndose sobre sí mismos alrededor del cono de luz. Después aparecieron varias bolas de fuego en distintas partes del espejo. Su color azul las distinguía de la luz que éste reflejaba. Eran las cabezas nucleares lanzadas al explotar del Cuerpo de Defensa Espacial Trisolariano. Como las explosiones se producían fuera de la atmósfera, ningún sonido las acompañaba. Cuando las bolas de fuego desaparecieron, dejaron tras de sí varios agujeros de gran tamaño. Tras aquello, la superficie entera comenzó a desquebrajarse hasta quedar partida en una docena de añicos. Por fin, aquel letal cono de luz desapareció y el mundo recuperó su iluminación habitual. Por un instante, la tonalidad del cielo fue la de una noche de luna llena. Los añicos del espejo, ya desprovisto de inteligencia, continuaron deformándose y muy pronto se distinguieron sobre lo que quedaba de las formas geométricas. ¿Qué tenéis pensado para el próximo experimento?, preguntó el Princeps al consejero de ciencia, en tono de burla. ¿Desdoblar un protón en 4 dimensiones? Aunque ese hecho se produjera, Princeps, no habría de qué preocuparse. Un protón desdoblado en 4 dimensiones sería mucho más pequeño y el cuerpo de defensa podría destruirlo sin problemas. No trate de engañar al Princeps. Explotó con furia el consejero de Asuntos Militares. No le menciona el verdadero peligro. ¿Qué ocurriría si un protón se desdobla en 0 dimensiones? ¿0 dimensiones? Se interesó el Princeps. ¿No se trataría de un punto sin tamaño? Sí, una singularidad. Incluso un protón resultaría infinitamente grande en comparación. La totalidad de la masa del protón sería contenida en aquella singularidad, de manera que su densidad sería infinita. Princeps, estoy seguro de que puede imaginar lo que eso supondría. ¿Un agujero negro? Sí. Permítame que se lo explique, Princeps. Intervino el consejero de ciencia. La razón por la que escogimos desdoblar en 2 dimensiones un protón y no un neutrón fue para evitar esta clase de riesgo. Si realmente se produjera un desdoblamiento accidental en 0 dimensiones, la carga del protón sería transmitida al agujero negro sin desdoblar, momento en el que aprovecharíamos para capturarlo y controlarlo, empleando el electromagnetismo. ¿Y si no fuésemos capaces de encontrarlo o de controlarlo? Le preguntó el consejero de Asuntos Militares en tono acusador.
Aterrizaría sobre el planeta y lo atravesaría succionando todo cuanto encontrara a su paso, incrementando su masa hasta llegar al núcleo del planeta. Con el tiempo, acabaría engullendo todo Trisolaris. Puedo garantizar que nunca ocurriría tal cosa, aseguró al Princeps el consejero de ciencia. Luego se dirigió al consejero de asuntos militares. ¿Por qué siempre trata de hacerme la vida imposible? Como ya le he dicho, esto es un experimento científico. Suficiente. Zanjó el Princeps. ¿Cuál sería la posibilidad de éxito de un nuevo intento? Casi del 100%. Créame, Princeps, nuestros 2 fracasos nos han enseñado mucho sobre los principios que rigen el desdoblamiento de estructuras subatómicas en espacios macro de baja dimensionalidad. Está bien. Correremos el riesgo una tercera vez. Todo sea por la supervivencia de la civilización trisolariana. Gracias, Princeps. Pero si vuelve a fracasar, tanto usted como el resto de científicos que trabajan en el proyecto Sofón serán culpabilizados. Por supuesto, sí. Todos culpables. Si los trisolarianos hubieran sido capaces de transpirar, la frente del consejero de ciencia se habría cubierto de sudor. La limpieza de los restos tridimensionales del protón sin desdoblar que se hallaba en órbita sincrónica resultó mucho más fácil que los de la cadena monodimensional. Unas pequeñas naves espaciales se dedicaron a impedir la entrada de las piezas de materia de protón en la atmósfera de Trisolaris y a remolcarlas lejos del planeta. Aquellos objetos, algunos tan grandes como montañas, apenas poseían masa. Eran como inmensas ilusiones plateadas, y hasta un bebé habría sido capaz de moverlas. Al término del encuentro, el Princeps le hizo una última pregunta al consejero de ciencia. ¿Hemos destruido una civilización en el microcosmos de este experimento? Como mínimo a un cuerpo inteligente. Y no solo lo destruimos a él, sino al microcosmos entero. Aquel universo en miniatura resultaba enorme en las dimensiones más altas, por lo que es más que probable que contuviera inteligencias o civilizaciones que nunca pudieron llegar a expandirse en el espacio macro. Por supuesto, en espacios de más alta dimensionalidad, como por ejemplo la escala micro, las formas que pudieran adoptar la inteligencia o la civilización escapan a nuestra imaginación. Se trata de algo completamente distinto, y vaya esto por delante. Probablemente toda esta destrucción ha tenido lugar muchas más veces. ¿Ah, sí? ¿Cuántos protones han sido aplastados y divididos en aceleradores a lo largo de la historia del progreso científico? ¿Cuántos neutrones y electrones? Probablemente 100 millones como mínimo. Cada colisión pudo significar el fin de las civilizaciones e inteligencias dentro de un microcosmos. De hecho, en la naturaleza la destrucción de universos debe ocurrir cada segundo. Por ejemplo, con el deterioro de los neutrones, o cuando un rayo cósmico de alta energía penetra en la atmósfera de un planeta y termina con miles de universos en miniatura como aquellos. No nos vamos a poner sentimentales por eso, ¿verdad? Me admira su particular sentido del humor, dijo el Princeps. Notificaré de inmediato al Consejo de Propaganda y le daré instrucciones para que lo publicite de forma reiterada. La opinión pública de Trisolaris debe entender que la destrucción de civilizaciones es algo totalmente normal, que ocurre cada segundo de cada hora. ¿Para qué? ¿Desea concienciar a la gente acerca de la posible destrucción de la civilización trisolariana? Preguntó el consejero. Al contrario, de lo que se trata es de prepararla para encajar la destrucción de la Tierra. Como usted bien sabe, después de hacerse pública nuestra política general sobre la civilización terrícola, se generó una súbita y extremadamente peligrosa oleada de pacifismo. A día de hoy se siguen descubriendo casos como el del escuchador del puesto 1379. Debemos controlar y neutralizar estos sentimientos tan débiles. Princeps, el fenómeno responde principalmente a la recepción por parte de la Tierra de mensajes recientes. Su vaticinio se cumplió y las fuerzas alienadas de la Tierra realmente están creciendo. Han construido un nuevo sitio de transmisión
que queda completamente bajo su control, desde el que han comenzado a enviarnos grandes cantidades de información sobre la civilización terrícola. Debo reconocer que la suya es una civilización que goza de un gran atractivo en Trisolaris. Para nuestra gente, suena como música sagrada venida del suelo. El humanismo de la Tierra llevará a muchos trisolarianos por el mal camino. Justo en un momento en el que ha alcanzado la categoría de religión en la Tierra, la civilización trisolariana tiene ese mismo potencial. Acaba de señalar algo que supone un gran problema. Debemos controlar de manera estricta el flujo de información desde la Tierra hasta la población trisolariana, especialmente la información cultural. El tercer intento de desdoblar un protón en 2 dimensiones comenzó 30 horas trisolarianas más tarde. En esa ocasión era de noche. El anillo del acelerador espacial resultaba invisible desde el suelo del planeta. Su superficie solo quedaba marcada por el brillo rojizo de los disipadores de los generadores de fusión que lo rodeaban. Al poco de ponerse en marcha el acelerador, el consejero de ciencia declaró que el experimento había sido un éxito. La gente dirigía la mirada hacia el cielo nocturno. Al principio no se veía nada, pero enseguida fueron testigos de una imagen espectacular. El cielo parecía haberse partido en 2. Como las constelaciones de ambas mitades no se correspondían, daba la sensación de que alguien hubiera colocado 2 fotos del cielo, la una al lado de la otra. La primera, más pequeña, quedaba superpuesta a la segunda. Incluso la Vía Láctea se partía al llegar a la frontera que las separaba. La porción más pequeña del cielo estrellado era circular y se expandía a gran velocidad sobre el habitual cielo nocturno. ¿Esa constelación de ahí pertenece al hemisferio sur?, exclamó el consejero de Cultura y Educación, señalando en esa dirección. Mientras la gente se devanaba los sesos tratando de imaginar la razón por la que las estrellas, que solo podían verse desde el otro lado del planeta, se hallaban ahora superpuestas al hemisferio sur, apareció otra visión asombrosa. Un globo gigantesco comenzaba a asomarse tras el borde de la porción circular en expansión. Era marrón y se revelaba línea a línea, tal y como hubiera ocurrido en un monitor con una tasa de actualización extremadamente baja. Todo el mundo pudo reconocerlo gracias a los familiares contornos de sus continentes. Para cuando se hizo completamente visible, ocupaba 1/3 del cielo y comenzaron a distinguirse muchos más detalles. Las montañas que cubrían los continentes, los picos nevados de estas. Finalmente, alguien exclamó: ¡Pero si es nuestro planeta! En el cielo había aparecido, en efecto, otro Trisolaris. Seguidamente, el cielo se aclaró. Al lado de aquel segundo Trisolaris que se hallaba en el espacio, dentro del fragmento circular de cielo nocturno en constante expansión, apareció un sol. Claramente se trataba del mismo sol que brillaba sobre el universo sur, aunque reducido a poco más de la mitad de su tamaño habitual. Ese detalle hizo que la gente comenzara a atar cabos. ¡Es un espejo! En efecto, un espejo inmenso había aparecido sobre el mundo de Trisolaris. No era otra cosa que el protón en pleno desdoblamiento, un plano geométrico sin ninguna clase de profundidad significativa. Para cuando el desdoblamiento se hubo completado, el cielo en toda su extensión había quedado reemplazado por la imagen del cielo nocturno sobre el hemisferio sur. Directamente encima, el cielo quedaba dominado por los reflejos de Trisolaris y del Sol. Luego empezó a deformarse en todas las direcciones, justo por encima de la línea del horizonte. El reflejo de aquellas estrellas se alargaba y zigzagueaba, como si se estuvieran derritiendo. La deformación comenzaba en los bordes del espejo
y después se desplazaba hasta su centro. Princeps, la gravedad de nuestro planeta está doblando el plano del protón, explicó el consejero de ciencia, tras lo cual señaló en dirección a los numerosos puntos de luz repartidos por el cielo estrellado. Era como si en lo más alto de la bóveda celeste hubiera gente portando linternas. Esos son los rayos electromagnéticos que enviamos desde la superficie para ajustar la curvatura del plano bajo la gravedad. El objetivo es desdoblar el protón hasta que envuelva la superficie de Trisolaris. Después de conseguirlo, los rayos electromagnéticos continuarán sosteniendo y estabilizando esa enorme esfera, como si se tratara de puntales. Trisolaris quedará de esta forma convertido en una suerte de mesa de trabajo sobre la que se fijará el protón bidimensional, y podremos iniciar la impresión de circuitos electromagnéticos en la superficie del plano del protón. Envolver a Trisolaris en el plano bidimensional del protón llevó mucho tiempo. Para cuando la deformación del reflejo alcanzó la imagen de Trisolaris en el cenit del plano, todas las estrellas habían desaparecido. El plano del protón, ahora curvado alrededor de la otra cara del planeta, las ocultaba. Mientras la luz solar siguió colándose bajo el plano del protón curvado, el reflejo de la imagen de Trisolaris en el espejo de feria espacial, ya irreconocible, siguió siendo visible. Luego, cuando la luz solar quedó bloqueada por completo, el planeta entero se sumió en la noche más oscura de su historia. Como la gravedad y los rayos electromagnéticos se equilibraban, el plano del protón conformaba una gigantesca cascada que orbitaba en sincronía con Trisolaris. Sobrevino un frío violento. La superficie del plano del protón era completamente reflectante y devolvía la luz del sol al espacio. Las temperaturas del planeta descendieron drásticamente hasta cotas equivalentes a las alcanzadas tras cada funesta aparición de 3 estrellas fugaces a lo largo de la historia. Como la mayor parte de la población se hallaba almacenada en estado de deshidratación, reinaba un silencio sepulcral. Los débiles puntos de luz de los rayos electromagnéticos que sostenían la membrana eran lo único que se veía en el espacio, aparte de unos ocasionales destellos de las naves espaciales al imprimir circuitos sobre la gigantesca membrana. Los principios que regían los circuitos integrados a microescala eran completamente distintos de los circuitos convencionales, debido a que su materia prima no estaba compuesta de átomos, sino de materia procedente de un solo protón. Las uniones PN de los circuitos se formaban retorciendo poderosas fuerzas nucleares a nivel local en la superficie del plano del protón, y las líneas conductoras estaban hechas de mesones capaces de transmitirlas. Las líneas de los circuitos eran del grosor de un cabello y resultaban visibles. Si uno volaba hasta aproximarse lo suficiente, aquella membrana protónica se revelaba como una intrincada red de circuitos integrados y superpuestos, cuya área total era docenas de veces más grande que la de la superficie de los continentes de Trisolaris. La impresión de los circuitos fue una ardua tarea en la que participaron miles de naves espaciales durante más de 15.000 horas trisolarianas. Tras el proceso de eliminación de fallos, que también duró 15.000 horas, por fin llegó el momento de testear el sofón por primera vez. La gran pantalla de la sala de control subterránea mostraba el proceso de la secuencia de autodiagnóstico. A continuación comenzó a cargarse el sistema operativo. Tras ello, una línea de texto con un tipo de letra muy grande apareció sobre la pantalla en azul. Microinteligencia 2.10 cargada. Sofón 1 está listo para empezar a aceptar comandos. El consejero de ciencia anunció:
Acabamos de asistir al nacimiento de un sofón, esto es, de un protón dotado de inteligencia. Se trata de la inteligencia artificial más pequeña que somos capaces de crear. Pues ahora mismo parece más bien la más grande, observó el Princeps. Las proporciones del protón irán disminuyendo a medida que incrementemos su dimensionalidad, explicó el consejero de ciencia. Acto seguido, introdujo la siguiente consulta en el terminal. Sofón 1. ¿Se hallan operativos los controles de dimensionalidad? Afirmativo. Sofón 1 es capaz de iniciar ajustes de dimensionalidad espacial en cualquier momento. Ajusta la dimensionalidad a 3. Tras la introducción de aquel comando, la membrana protónica bidimensional que había envuelto a Trisolaris se encogió repentinamente y, como si la mano de un gigante hubiera descorrido una cortina dispuesta sobre aquel mundo, la superficie del planeta quedó bañada de luz solar. El protón doblado hasta la tridimensionalidad cobraba la forma de una titánica esfera de dimensiones equivalentes a las de la luna gigante, que flotaba en órbita sincrónica a la de Trisolaris. A pesar de que el sofón se hallaba en la zona nocturna del planeta, su superficie espejada reflejaba la luz solar y había transformado la noche en día. La superficie seguía siendo extremadamente fría, de modo que desde la sala de control solo era posible observar los cambios a través de una pantalla. Ajuste de dimensionalidad completado. Sofón 1 espera órdenes. Ajusta la dimensionalidad a 4. La titánica esfera del espacio se encogió hasta quedar reducida al tamaño de una estrella fugaz, y la noche volvió a caer sobre aquella parte del planeta. Princeps, esta esfera que vemos ahora no es el sofón, sino una proyección de su cuerpo en el espacio tridimensional. El sofón es, en realidad, un gigante del espacio cuadrimensional, para el que nuestro mundo en 3 dimensiones resulta tan finito como lo es para nosotros una hoja de papel. El gigante se halla en pie sobre el papel, y nosotros solo podemos ver la parte en que las plantas de los pies tocan el papel. Ajuste de dimensionalidad completado. Sofón 1 se halla a la espera de órdenes. Ajusta la dimensionalidad a 6. La esfera desapareció por completo del cielo. ¿Qué tamaño tiene un protón sexto dimensional? Preguntó el Princeps. Su radio aproximado es de 50 centímetros. Ajuste de dimensionalidad completado. Sofón 1 se halla a la espera de órdenes. Sofón 1, ¿puedes vernos? Sí. Veo la sala de control, todos los presentes y los órganos en el interior de estos, incluso los órganos dentro de sus órganos. ¿Pero qué está diciendo?, preguntó el Princeps, muy extrañado. Un sofón que se dedica a observar el espacio tridimensional desde la hexadimensionalidad tiene un punto de vista similar al nuestro cuando observamos una imagen bidimensional. Por supuesto que es capaz de ver dentro de nosotros. Sofón 1, entra en la sala de control. ¿Puede atravesar el suelo?, preguntó el Princeps. Para ser exactos, no podemos decir que atraviese nada, sino que más bien accede desde una dimensión mayor. Es capaz de entrar en cualquier espacio cerrado de nuestro mundo con la misma facilidad con que nosotros entramos en un círculo dibujado en el plano vertical desde arriba. Del mismo modo, ninguna criatura bidimensional en el plano horizontal es capaz de hacerlo sin cortar el círculo. Justo en el momento en que el consejero de ciencia terminaba de hablar, apareció flotando, suspendida en mitad de la sala de control, una esfera de superficie espejada. El Princeps se acercó a ella y vio su propio reflejo distorsionado. «Esto es un protón», exclamó, maravillado. Una proyección en el espacio tridimensional del cuerpo hexadimensional de un protón, para ser exactos.
dijo el consejero de ciencia. El Princeps extendió la mano. Al ver que el consejero de ciencia no objetaba nada, tocó con suavidad la superficie del sofón. Aquel ligero contacto bastó para hacerlo retroceder cierta distancia. Resulta muy suave. A pesar de que solo tiene la masa de un protón, he podido sentir resistencia, explicó el Princeps, perplejo. Se trata de la resistencia del aire contra la superficie de la esfera. ¿Puede aumentar su dimensionalidad hasta 11 para hacerse tan pequeño como un protón normal? ¡Atención, Sofón 1! ¡No se trata de una orden!, gritó de inmediato el consejero de ciencia. Sofón 1 entiende. Princeps, si incrementáramos su dimensionalidad hasta 11, lo perderíamos para siempre. Cuando un sofón se encoge hasta el tamaño de una partícula subatómica, tanto sus sensores internos como sus puertos de entrada y salida quedan reducidos a un tamaño menor que el de la longitud de onda de cualquier radiación electromagnética, lo cual hace que deje de percibir el mundo macro y no le lleguen nuestras órdenes. Pero tarde o temprano debemos hacerlo volver al tamaño de una partícula subatómica, señaló el Princeps. En efecto, pero para eso hemos de aguardar que finalice la construcción de Sofón 2, Sofón 3 y Sofón 4. Con ellos podremos formar un sistema que sea capaz de percibir el mundo macro a través de efectos cuánticos. Imaginemos, por ejemplo, un núcleo de 2 protones. Los protones interactúan siguiendo determinadas pautas de movimiento. Pongamos que el giro quizá deben hacerlo en dirección opuesta a la del otro. Cuando los protones son extraídos del núcleo, sin importar lo lejos que se separen, esa pauta se mantiene. Si esos protones se convierten en sofones, basándose en este efecto, serán capaces de percibirse mutuamente. Añadiendo más sofones, es posible crear una formación cuyos miembros son capaces de percibirse unos a otros, sin que importe la distancia que los separa. La escala de la formación puede ajustarse a cualquier tamaño. Por ejemplo, uno que le permita recibir ondas electromagnéticas para distinguir el mundo macro en cualquier frecuencia. Toda esta explicación es una mera analogía, y en realidad los efectos cuánticos necesarios para crear una formación de este tipo son mucho más complicados. Los 3 sofones siguientes consiguieron desdoblarse a la primera, y convertirlos en sofones requirió la mitad del tiempo que en el caso del Sofón 1. Finalizada la construcción de Sofón 2, Sofón 3 y Sofón 4, la formación cuántica estaba completa. El Princeps y los consejeros se encontraban nuevamente al pie del monumento al péndulo. Por encima de ellos flotaban 4 sofones reducidos al espacio hexadimensional. La limpia superficie espejada de cada uno de ellos reflejaba el sol naciente. La imagen recordaba aquellos ojos tridimensionales que habían aparecido en el espacio. Formación de sofones. Ajustad la dimensionalidad a 11. Al introducirse aquel comando, las 4 esferas espejadas desaparecieron. Princeps, Sofón 1 y Sofón 2 están listos para ser lanzados en dirección a la Tierra, anunció el consejero de ciencia. Gracias a la gran base de conocimientos almacenada en sus microcircuitos, son capaces de comprender la naturaleza del espacio. También pueden extraer energía del vacío para convertirse en el acto en partículas de alta energía y navegar por el espacio a una velocidad cercana a la de la luz. En realidad, aunque esto parezca contravenir la ley de conservación de la energía, los sofones solo toman prestada la energía de la estructura del vacío. La devolución se producirá en un futuro lejano, cuando el protón se deteriore, pero para entonces el fin del universo no andará muy lejos. La primera misión de los 2 protones a su llegada a la Tierra será localizar los aceleradores de partículas de alta energía, utilizados por los humanos en sus investigaciones sobre física, e infiltrarse en ellos. Dado el nivel de desarrollo de la ciencia en la Tierra, el método básico de exploración de la estructura profunda de la materia
es hacer que las partículas de alta energía colisionen con las partículas objeto de estudio para que se disgreguen y, acto seguido, analizar lo sucedido en busca de información útil. Durante los experimentos reales, el blanco de aquellas balas aceleradas será la sustancia que contenga las partículas objeto de estudio. Sin embargo, en el interior de la sustancia sobre la que se impacta, prácticamente no existe nada más que el vacío. Suponiendo que un átomo tuviera el tamaño de un teatro normal, su núcleo vendría a ser una nuez que flota en su centro, y eso provocaría que las colisiones exitosas fueran muy poco frecuentes. Hay que dirigir grandes cantidades de partículas de alta energía contra la sustancia objeto de estudio durante mucho tiempo para lograr una. Esta clase de experimento es comparable a buscar una gota de agua de una tonalidad ligeramente distinta al resto de las que caen en una tormenta de verano. Esto supone una oportunidad para los sofones, que pueden reemplazar a la partícula que recibe el impacto de la colisión. Al ser altamente inteligentes, a través de la formación cuántica están en condiciones de determinar, con gran celeridad, el recorrido que seguirán las partículas aceleradas para colocarse en la posición adecuada. La probabilidad de impactar con un sofón será 1.000 millones de veces más alta que la de impactar con las verdaderas partículas objeto de estudio. Después de la colisión, los sofones se encargarán de manipular lo que ocurra a fin de producir resultados erróneos y caóticos, de manera que, incluso si ocasionalmente se llega a impactar con la auténtica partícula objeto de estudio, los físicos terrícolas serían incapaces de distinguir los resultados reales de los falsos. ¿La colisión no destruirá también el sofón?, preguntó el consejero de Asuntos Militares. No. La desintegración de un sofón origina varios sofones nuevos que mantienen el entrelazamiento cuántico. Es algo similar a cuando uno rompe un imán por la mitad y termina con 2 imanes. A pesar de que las capacidades de cada sofón parcial son mucho menores que las del sofón original completo, las piezas, guiadas por un software de autorreparación, se unirán y volverán a construir el sofón original. Este proceso, que solo requiere 1 microsegundo, tiene lugar tras la colisión en el acelerador y después de que las piezas del sofón hayan creado un resultado erróneo en la cámara de burbujas o en la superficie de la partícula sensible. Alguien preguntó. ¿Cabe la posibilidad de que los científicos terrícolas lleguen a detectar la presencia de los sofones y los aprisionen dentro de un poderoso campo magnético? Los protones tienen carga positiva. Eso sería aún más imposible. Antes de ser capaces de detectar los sofones, los humanos deberían hacer grandes avances en el estudio de la estructura profunda de la materia. Pero con los aceleradores de partículas neutralizados y convertidos en chatarra, ¿cómo van a lograrlo? Los ojos del cazador han sido cegados por la misma presa que pretendía capturar. Podrían recurrir a la fuerza bruta, dijo el consejero de Industria, y construir un gran número de aceleradores a una velocidad mayor que la que nosotros empleamos para producir sofones, a fin de que al menos algunos de los aceleradores de la Tierra no tuvieran sofones infiltrados y dieran resultados correctos. Justamente ese es uno de los aspectos más interesantes del proyecto Sofón, exclamó el consejero de Ciencia, claramente entusiasmado por el tema. Señor consejero de Industria, puede usted dormir tranquilo. La economía trisolariana no corre peligro de colapsarse por la necesidad de producir sofones en masa. A lo sumo podríamos construir unos pocos más, pero no demasiados. De hecho, solo con estos 2 ya tenemos más que suficiente, pues son capaces de trabajar en multitarea. ¿Multitarea? Es un término relacionado con los antiguos ordenadores en serie. En su época, la unidad central de procesamiento de un ordenador era capaz de realizar una única instrucción a la vez. Sin embargo, al ser tan rápida y al usar la administración de interruptores, desde nuestra perspectiva de baja velocidad, el ordenador parecía ejecutar varios programas al mismo tiempo. Como ustedes saben,
Los sofones se mueven a una velocidad cercana a la de la luz. Para ellos, la superficie de la Tierra es un espacio minúsculo. Si se dedican a patrullar los aceleradores de la Tierra a esa velocidad, desde la perspectiva de los humanos, será como si existieran simultáneamente en todos los aceleradores y pudieran crear resultados erróneos en todos ellos casi simultáneamente. Según nuestros cálculos, cada sofón es capaz de hacerse cargo de más de 10.000 aceleradores de alta energía. Los humanos tardan entre 4 y 5 años en crear uno, y no parece posible que lleguen a producirse en masa, dada la situación de la economía y los recursos disponibles. Sí es cierto que podrían aumentar la distancia entre aceleradores, por ejemplo, construyéndolos en distintos planetas del sistema solar. En ese caso, la operación multitarea de los sofones sería, en efecto, imposible, pero en el tiempo en que les tomaría hacerlo, Trisolaris ya habría construido 10 o más sofones. Cada vez más sofones alcanzarán aquel sistema planetario y se dedicarán a patrullarlo. Aunque ni todos juntos llegarían a sumar una masa total de 1.000.000.000ª parte de una bacteria, serán capaces de impedir que los físicos de la Tierra posen la mirada sobre los secretos escondidos en lo más profundo de la estructura de la materia. Los humanos nunca tendrán acceso a las microdimensiones, y su habilidad para manipular materia quedará para siempre limitada a menos de 5 dimensiones. Sin ese avance fundamental, la tecnología de la civilización de la Tierra permanecerá anclada en la era primitiva. Hemos echado el cerrojo. Los humanos serán incapaces de escapar por sus propios medios. ¡Pero qué maravilla! Señor consejero de ciencia, le pido perdón por la irrespetuosa forma en que he tratado el proyecto Sofón hasta ahora. Se excusó el consejero de Asuntos Militares. Su tono era sincero. Por el momento, solo existen en la Tierra 3 aceleradores con potencia suficiente para lograr algún avance importante. Así, cuando Sofón 1 y Sofón 2 lleguen, tendrán mucha capacidad extra y, además de interferir en los resultados de los aceleradores, podremos asignarles otras tareas. Por ejemplo, la implementación de nuestro plan de los milagros. ¿Los sofones son capaces de hacer milagros? Milagros a ojos de los terrícolas. Todo el mundo sabe que las partículas de alta energía se utilizan en el revelado fotográfico porque logran la exposición de la película. Justamente esa era una de las maneras en que los primeros aceleradores terrícolas lograban mostrar las partículas individuales. Cuando un sofón traspasa la película con gran energía, deja detrás de sí un punto de exposición. Después de hacerlo repetidamente, los puntos restantes se van conectando y aparecen letras o incluso imágenes, como si se tratara de un bordado. El proceso es muy rápido. Sucede a una velocidad muchísimo mayor que aquella a la que los humanos exponen la película cuando toman una foto. Pues bien, se da la casualidad de que la retina de un humano es similar a la nuestra, y un sofón de alta energía puede servirse de la misma técnica para mostrar en ellas letras, números o incluso imágenes. Y si este pequeño milagro bastará para sembrar el pánico entre los humanos y confundirlos, espere oír el gran milagro que preparamos para sus científicos, miserables insectos. Los sofones son capaces de causar que el fondo cósmico de radiación entero titile ante sus ojos. Eso resultaría aterrador incluso para nuestros científicos. ¿Cómo se consigue? Muy fácil. Ya tenemos escrito el software que permite al sofón desdoblarse en 2 dimensiones. Cuando el desdoblamiento se completa, la enorme superficie plana resultante es capaz de envolver a la Tierra por completo y convertirse en una especie de membrana cuya transparencia puede ser modificada por el software. Y no solo modificada, sino además sincronizada con las frecuencias del fondo cósmico de microondas, para que sea totalmente invisible, hasta que interese producir el titileo. No hace falta decir que, conforme se desdoblan en más dimensiones, los sofones son capaces de crear milagros mucho más espectaculares.
Aunque el software que se encargue de producirlos todavía se encuentra en desarrollo, puede estar seguro de que crearán tal ambiente que hará inevitable el descarrilamiento de la ciencia humana. El plan de los milagros contendrá de forma efectiva los avances en todos los campos, excepto en la física que se da en la Tierra. Una última pregunta. ¿Por qué no enviar los 4 sofones a la Tierra? El entrelazamiento cuántico no entiende de distancias. Aún en el caso de que los 4 se hallaran en rincones opuestos del universo, continuarían sintiéndose unos a otros con total inmediatez, y no se rompería la formación. Mantener a Sofón 3 y a Sofón 4 aquí nos permite recibir información de Sofón 1 y Sofón 2 de manera instantánea y monitorizar a la Tierra en tiempo real. Del mismo modo, eso también nos permitiría comunicarnos en tiempo real con las fuerzas alienadas de la civilización terrestre. Sin que nadie se diera cuenta, el sol que acababa de asomar por el horizonte empezaba a ponerse. Había comenzado una nueva era caótica. Mientras Iwen-Chi leía los mensajes de Trisolaris, en el centro de comandancia de batalla se celebraba una nueva reunión, esta vez para analizar los datos que habían obtenido tras la operación Gucheng. Al llegar, el general Chang se dirigió a los asistentes con una advertencia. Camaradas, tengan en cuenta que todo lo que digan estará siendo más que probablemente monitorizado por sofones. A partir de este momento ya nada será secreto. El general pronunciaba aquellas palabras en un entorno que seguía siendo familiar para todos los presentes. Las cortinas de los ventanales reflejaban la sombra que los árboles proyectaban a la luz del sol estival. Pero a ojos de los asistentes el mundo había dejado de ser el mismo. Sentían la presencia de unos ojos omnipresentes, de cuya mirada no había escondite posible. Aquella presencia les perseguiría el resto de sus vidas y les afectaría no solo a ellos, sino a todos sus descendientes. Todavía deberían pasar muchos años antes de que los humanos se adaptaran psicológicamente a aquella situación. 3 segundos después de que el general finalizara su intervención, por primera vez en la historia, Trisolaris se comunicó con la humanidad sin la mediación del movimiento terrícola trisolariano. A partir de entonces, cortarían toda comunicación con los adventistas y, en lo que les quedaba de vida a los presentes, nunca volverían a enviar más mensajes. Aquel día, todas las personas que se encontraban en el centro de comandancia de batalla presenciaron cómo el mensaje aparecía ante sus ojos, igual que Wang Miao había visto la cuenta atrás. Duró apenas unos segundos y luego desapareció, pero todos fueron capaces de leerlo con claridad. Era una única frase. No sois más que insectos. Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Hasta la próxima.